De alguna manera vamos a continuar lo que veíamos el anterior Shabbat, pero vamos a continuar referente a lo que veníamos hablando de Shavuot. Ustedes vieron, el sábado pasado estuvimos compartiendo algo acerca de Shavuot. Shavuot fue entre el martes y el jueves, ¿sí? Para nosotros es un solo día, pero para la diáspora son 2 días de celebración. En primera instancia, de una celebración bíblicamente, agraria, ¿cierto? Pero dentro de eso entraña varias simbologías que hablan de la entrega de los mandamientos, de la palabra, de la Torá y de todo lo que representan los preceptos de Dios, ¿no es cierto?, en el monte a Moisés y luego a su pueblo. Y vamos a seguir hablando un poco acerca de las Escrituras. Podríamos hablar tantas cosas, ¿no es cierto?, acerca de las Escrituras, pero vamos a hablar, ¿no es cierto?, en lo referente a las Escrituras, y lo que representan serían las Escrituras y el Señor, ¿no? Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el libro de segunda de Timoteo, cuando el rabino Pablo le escribe a Timoteo, pasaje que ustedes conocen, pero no por eso deja de ser interesante como para verlo y para comenzar a partir de aquí a hablar de las Escrituras y cómo nos beneficiamos con el estudio de las Escrituras. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros tenemos las Escrituras y el Señor. Y a través de la palabra dada por Dios, con su estudio, con el aprendizaje, con la sabiduría que viene de Dios y que sirve para nosotros como conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento es una experiencia íntima, y ese conocimiento que es una experiencia íntima viene, ¿no es cierto?, a través de la sabiduría que es sobrenatural. La sabiduría es sobrenatural, y esa sabiduría que es sobrenatural, ¿no es cierto?, entonces produce en nosotros un conocimiento íntimo para que podamos ponerlo en práctica. Y entonces, dice así, cuando el rabino Pablo le escribe a Timoteo, acuérdense que Timoteo tenía una experiencia no muy grata en el lugar donde lo puso Timoteo, donde lo puso Pablo, como por mandato de Dios en definitiva, y no tenía una muy buena experiencia llevando el mensaje de la palabra. No una muy buena experiencia porque él llevaba el mensaje, sino que no tenía una experiencia de las mejores por el entorno que tenía y todo lo que los obstáculos que él encontraba. Entonces el rabino Pablo, ¿no es cierto?, hablando de todos aquellos que tergiversan la palabra y que de alguna manera transmiten a veces cosas que pueden ser muy interesantes como conceptos éticos, experiencias personales, pero todo lo que es un concepto ético que puede surgir de la buena voluntad y experiencias personales, si no se ponen a la luz, que es la piedra angular y toque, que es la piedra angular de la palabra, entonces todo es herejía, todo es anatema y debe ser desechado. Y entonces, pues estoy hablando de las Escrituras y Dios, el beneficio que nos deja, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, cómo nos beneficiamos, cómo y cuándo nos beneficiamos con la palabra de Dios, y en lo que le dice Pablo a Timoteo cuando se enfrentaba a un montón de problemas y cómo debía reaccionar. Entonces le dice, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en el Mesías Yeshua. Hoy no vamos a hablar, pero un día vamos a hablar solamente este verso, porque dice, hoy no lo vamos a hacer, pero ya sería solamente aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en el Mesías Yeshua. Para entender un poco bien este verso, ¿no es cierto?, de hecho que se entiende muy sencillo, ¿no es cierto?, porque desde la niñez le enseñaron, y entonces eso no entraña ningún conocimiento mucho más profundo ni grande. Pero uno tendría que conocer todo lo que representa la enseñanza
de la palabra en el pueblo judío, ¿no es cierto?, para que Pablo, el rabino, le estuviese diciendo así a Timoteo. Si uno leyera todo lo que dice el Tanaj y también todo lo que se dice extrabíblicamente de lo que es la enseñanza en el pueblo judío, ¿no es cierto?, desde la niñez, ¿no es cierto?, y de ahí en adelante, es tremendo. Hay una cantidad de versos bíblicos, de historias bíblicas, pero también una cantidad de experiencias de la historia del pueblo de Israel que hablan de la enseñanza, y uno lo puede ver incluso si ustedes conocen la historia del judaísmo en México. Miren, alguna vez lo vamos a hacer, pero si yo les preguntara hoy, por ejemplo, algo de la historia del judaísmo en México, y eso que ustedes a lo mejor vienen hasta de una otra congregación mesiánica, se llevarían sorpresa de que conocen poco y nada de lo que es la historia del judaísmo, no del judaísmo mesiánico, del judaísmo en México. Yo les puedo darles algunos materiales bien interesantes, pero nos llevaríamos alguna sorpresa, pero si una vez les mostré unos materiales que yo tengo, incluso hasta se han sacado fotos de algunos materiales que yo les traje. Por ejemplo, yo les traje una vez unas fotos y una experiencia personal, porque mi abuelo materno está enterrado allí. Hay una ciudad que se llama Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, ¿sí? Más o menos, bueno, los kilómetros no lo sé, pero es una provincia, 600 kilómetros, no recuerdo, por ahí estoy diciendo mal, pero no me acuerdo la cantidad de kilómetros. Y en esa ciudad de Basavilbaso, es una ciudad chica, agraria, con gente judía y no judía. Allí, por ejemplo, yo les mostré la foto, ¿no?, con lo que se llaman los gauchos judíos. Gauchos es una persona del campo y se llama gaucho, no importa la etimología otra vez. Pero los gauchos judíos, usted va a ver, y yo se lo mostré en la foto, gente judía vestida, ¿no es cierto?, y en las sinagogas del campo, vestida con los atuendos, yo se los mostré, ¿no es cierto? Incluso ese señor Tito Borodowski participó de un film muy importante que hizo una universidad inglesa, porque esos lugares son únicos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, como aquí también, pero esos son únicos por alguna razón de antigüedad y un montón de cosas. Y entonces una universidad inglesa, yo tengo ese video, nada más que lo tengo en esos videos grandes, lo tengo que llevar para que me lo hagan en el chiquito, ¿ok? Porque es viejo ese. Y entonces allí, este señor, como algún otro, participaron, ¿no es cierto?, de las entrevistas y de las recorridas y de las explicaciones con esta gente de la universidad inglesa, porque es un documento histórico único. ¿Sí? Y bueno, yo también estuve con la amiga sacando mi foto, ustedes tuvieron la oportunidad, no sé si los habrán tirado, pero tuvieron la oportunidad de fotografiarlos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno. Y yo les mostraba allí, ¿no es cierto?, en medio del campo, imagínense, en 1897 fue, bueno, entre 94 y 97 las primeras migraciones judías, ¿no es cierto?, ashkenazis en esas regiones, las primeras en Argentina. Y yo les mostraba que ahí en medio del campo, y se nos mostraba, porque tomamos fotos de bien de lejos, ¿no es cierto?, y después nos íbamos acercando y tomamos otras fotos. Y entonces ahí yo les mostraba que había, bueno, está la sinagoga del pueblo, está la primera sinagoga que ustedes vieron varias fotos, pero después había un rancho, no me acuerdo ahora qué nombre le pusieron, no, se me fue el nombre. Y entonces un rancho que pertenece a estas personas, aunque algunas fallecieron, bueno, obviamente. Y entonces él me decía, mira, esta es la primera sinagoga, esa que vieron ustedes, ¿no es cierto?, que ya está anulada, por así decirlo, ahora está siendo un poco restaurada, si no me equivoco, o por lo menos tenía intención de restaurarla, porque de alguna manera se hace turismo, se fomenta todo eso para que no se pierda, por lo menos en la gente judía, otro tal vez no le interesa. Y entonces fuimos hacia ese rancho, nosotros veníamos del pueblo, transitamos varios kilómetros, y a la izquierda está esa sinagoga vieja, en el pueblo está la nueva. Pero después de allí, desde la sinagoga, seguimos transitando varios kilómetros hacia adelante, y sobre la derecha son ranchos, ¿no? Ranchos, estancias, etc. Y entonces había una casa muy grande, una casa normal, de campo, y había una habitación que tendría, no sé, 5x4 más o menos, ¿no?
Eso fue en 1894-95, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, la escuela para los niños y la primera sinagoga. Es decir, se ponían los lugares para que vayan los niñitos y después se sacaba todo para que lo hiciera como sinagoga. Pero como me decían allí ellos, ¿no es cierto?, dice, lo primero que hicimos fue, lo primero que hicieron los que vinieron, porque ese señor había venido, no me acuerdo si nació ahí o vino muy chiquitito de bebé, ¿no es cierto?, y decía que lo primero que se hizo fue la escuela para los niños. Y esa escuela para los niños era una fiecita, imagínense, en 1894-95, en medio del campo, tirados allí porque no se cumplieron las expectativas del gobierno argentino con la compra que se había hecho de Barón Hinch en Europa, ¿no es cierto? Se habían comprado en primer lugar, creo que eran 117.000 hectáreas o algo así. Y entonces se habían comprado, se habían arreglado con el gobierno que se le iba a proveer esto, aquello, lo otro. Bueno, dejaron medio en el aire a todos los judíos, los mandaron en vagones, aparecieron ahí, murieron un montón de niños en 5 meses, bebitos que venían y chiquitos, 5, 6, 7 meses, y ya le vamos a mostrar todos esos materiales. Y entonces quedaron allí. Y en medio del campo lo primero que hicieron fue una cabañita chiquita, que ustedes vieron la foto. Bueno, yo las tengo y se las mostré, la filmaron ustedes, la fotografiaron. Y allí lo primero que se hizo, reitero, fue la escuela para los niños. Por eso, fíjese, en medio de las tribulaciones, en medio de tener meses de viaje, yo no sé si alguna vez vieron ustedes, cuando yo traje la documentación de mi familia, si ustedes se fijan, la salida de mi papá en 1924, la salida de Italia hasta Argentina, si se fija el sello, se lo voy a mostrar para que lo vean, porque a veces se lo he dicho y me miran, pero voy a mostrar el sello, ¿no es cierto?, de la salida del consulado en Italia, cuando sale del barco, y la recepción en México, en Buenos Aires, pero fue en Buenos Aires, fueron 3 meses de viaje arriba del barco. Y eso que era 1924. Imagínense las personas que ya venían de Europa del Este en 1894, 95, 96, 30, más de 30 o 30 aproximadamente años atrás, que había menos tecnología para viajar y un montón de cosas. Mi papá decía que para comer en el barco realmente, de hecho que se aprovisionaban en distintos puertos, ¿okay? Pero no era tan sencillo porque el dinero escaseaba y un montón de cosas y las provisiones. Si usted está arriba del barco, ¿no?, y sabe que tiene que hacer, no hay un puerto hasta dentro de 15 días, y le dice hay que comer esto, ¿a quién se va a quejar? O se queja o lo tiran por el barco, por la borda. Así que le den la comida que le den, la tienen que comer. Poco, lo que me entiende. Imagínense, en 1894 venían con un montón de penumbra, quedaban en el puerto de Buenos Aires, varados, los recogieron, no le puedo contar toda la historia, pero los recogieron unos filántropos judíos, ¿no es cierto? Las cosas no se dieron como condicionadas con la condición del contrato que ya venía de Europa, porque se pagó millonada en oro por esas tierras, ¿sí? Los metieron en unos vagones, lo dejaron ahí, no le dieron ni arado, ni bar, ni cabello, ni caballo, ni nada, ¿no es cierto? De entrada quedaron ahí al intemperie, pero al intemperie. Para que vean lo que pasa a veces con el pueblo judío, dicen, queremos ser judío, sí, judío, ponemos la bolsa llena, pero cuando se pasan penurias, incluso muchos decían que los querían volver a Buenos Aires porque habían muerto en 4 o 5 meses un montón de bebitos y niños con enfermedades, no había cómo tratarlos. A pesar de todo lo que les digo, lo primero que hicieron fue la escuela para los chicos, para los niños. Y yo se los conté y se las mostré dónde está en una de las fotos. Todavía la voy a traer si quieren verla. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué cuento esta historia? Porque acá dice, y que desde la le voy a leer un poquitín de antes, aunque no es el tema exactamente, pero sí, escuchen. Verso 4. Bueno, porque había hombres malos, dice, y también, verso 2, y todos los que quieran vivir piadosamente en el Mesías y Yeshua padecerán persecución. ¡Qué bárbaro! Este es un contraste
con el mensaje de muchos, ¿no? Ahora, se padece persecución. Uno tiene que vivir piadosamente obviamente conforme a la palabra. Eso es vivir piadosamente en el Señor. Y dice que se va a padecer persecución. Se padece persecución por muchas razones. Porque uno está en contraste con las cosas del mundo, también se padece persecución por todo el hombre interior que uno tiene dentro, ¿no es cierto? Y que está luchando contra lo que el Espíritu le está diciendo. Y siempre se padece persecución. De adentro y se padece persecución de afuera. Y es así. Y la Escritura lo dice, porque a veces se recibe la palabra y aquellos que no están afirmados bien y no se sembró bien la palabra, cuando vienen las pruebas, dice, entonces, y las persecuciones por la palabra, entonces ese es el que retrocede. Esa es la palabra del sembrador. Y dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. ¡Qué bárbaro! Mire usted cuántos mensajes uno escucha, ¿no es cierto? ¿Cuántos mensajes uno escucha de que si uno está en el camino del Señor, le parece que lo van a poner la alfombra la alfombra roja, ¿no es cierto? Y que le va a hacer la vida en color de rosa y que todos van a venir a nuestros pies diciendo queremos escuchar lo que tú dices. Y no es tan así. Vio que a veces uno tiene que tener cuidado, porque si hay una contradicción de lo que es la palabra de Dios, la Escritura y Dios, y lo que se dice, por eso decía que a veces se transmite, y por más que sea muy halagüeño lo que podamos escuchar, usted va a ser de esta manera y va a ser de la otra, y va a recibir aquello, lo otro, y la retribución, y la honra, y la gloria, y lo que fuese como un ser humano aquí por ser hijo de Dios. Aquí dice que aquel que quiera vivir piadosamente, ese se va a padecer persecución. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado con aquellos que quieren decir, que dicen que están transmitiendo la palabra de Dios. Y eso le pasaba a él aquí, a Timoteo, y le pasa a otros. Miren, si a usted le dicen, mire, usted tiene que vivir piadosamente, pero va a tener conflictos y problemas, va a recibir bendiciones, va a sentir el gozo del Señor, pero va a padecer persecución y alguna tribulación. Pero ese mensaje es anti en definitiva, ¿no es cierto? En cambio, si usted va a un lugar y le dicen usted va a recibir esto, aquello y lo otro, usted se queda. Pero si usted recibe el mensaje pero la palabra de Dios es maravillosa. Pero este versículo, por lo general, usted lo escucha predicar, es difícil que se escuche en las congregaciones. Porque dice que si va a vivir piadosamente, yo voy a una congregación para que me levanten el ánimo, no para que me digan que voy a ser perseguido. Pero una cosa es lo que dice la palabra de Dios y otra cosa los buenos deseos de la persona. Los buenos deseos de la persona chocan con lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Entonces uno cuando lee y estudia la palabra y sigue la historia, porque la Biblia no es versículo y palabrita, es contexto, y a veces tomamos una parte y la ampliamos, o tomamos una parte grande y la achicamos, ¿no es cierto? Y vamos de lo mayor a lo menor, o de lo menor a lo mayor. Pero dice, acá dice, por el tema que venía tratando, dice que se habían sufrido persecuciones y de todas me ha librado el Señor. Por eso dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en el Señor padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en el Mesías Yeshua. Bien. Entonces le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para reprender, sería, ¿no es cierto? Es redarguir la palabra, ¿no es cierto? Pero es reprender. ¿Sí? Para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces sabemos que Pablo confiaba en Timoteo, en la enseñanza que había recibido, ¿no es cierto? Y lo dice, el otro pasaje no lo dice aquí, y él sabía, ¿no es cierto?, que por pertenecer, tenía la madre y la abuela judía, dice, desde la niñez sabemos, y tenía confianza de que le habían enseñado, porque sí, a un niño judío se le enseña. Puede haber hogares más desprevenidos, puede haber hogares un poco más ateos, pero en líneas generales, por lo menos en la antigüedad y
no tanto en la antigüedad, sí se enseñaba a los niños judíos lo que era la palabra de Dios. Y entonces le dice, que eso que estudio viene de las Escrituras, se dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, viene del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Dice, es útil, ¿no es cierto?, para enseñar, es decir, la palabra tiene que ser enseñada. Bien. Y después dice, perdón, para reprender y para corregir. Una cosa es reprender, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Decir que algo está mal. Se le puede decir a alguien, esto está mal, ¿sí? Pero si usted, una cosa es reprender y la otra es corregir, porque yo puedo reprender sin corregir, pero yo tengo que advertir, ¿no es cierto?, que esto está mal y entonces estoy haciendo una reprensión. Entonces, tengo algún verso por aquí, no importa, porque también está en un salmo. Yo hago la reprensión y corrijo. Entonces dice, toda la Escritura viene de Dios, todo, absolutamente. El único tema que a veces, ¿no es cierto?, por querer alentar a la gente, por querer congraciarse, ¿no es cierto?, por querer tal vez quedar bien, uno no transmite lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Pero aquella persona que quiera vivir conforme a la Escritura y piadosamente, en una vida recta, justa y honorable, sí va a padecer persecución porque va a chocar contra todo el entorno. De repente a veces dice, bueno, los creyentes tienen que meterse en la política y en el gobierno, me parece perfecto, ¿no es cierto? Pero va a tener que luchar contra muchas cosas, no es imposible, pero va a tener que muchas veces decir que no, cuando otra persona que no tiene escrúpulos, ni la ética ni la moral, que transmite la Escritura, dice bienvenido sea y a otra cosa. Pero de repente uno tiene que saber todos los, digamos, en dónde se mete. Yo trabajaba en una empresa y yo, aunque era muy joven, pero era muy jovencito, tenía apenas 24 años recién en ese entonces, 24 años, aunque parezca mentira con la edad que tenía, podría decir, y a veces eran facturas mucho importe que teníamos que pagar. Y entonces, aún siendo tan jovencito, tenía ese poder de decisión y lo tenía, me lo habían dado. Entonces yo podía decir, bueno, hacía un plan de pago y decía, bueno, esto pasa a finanzas, esto, aquello. Y entonces de repente, yo me acuerdo que pasaba eso, de repente había una empresa que le hacían regalos a uno, entonces esa la pasó antes, ¿no es cierto? Yo no lo hice nunca, créanlo, pero no lo hice nunca. Y alguna vez, ¿no es cierto?, venía alguna empresa, el transporte es caro, de repente podía ser una factura de 300.000 pesos hoy de mexicano, 400.000, 250.000, así, ¿no es cierto?, porque era una empresa muy grande, ¿verdad? Yo trabajaba de solventes oxigenados, muy grande, mitad privada y mitad del Estado. Y entonces, alguna vez que tenía que atender a alguna persona, de hecho que era todos los días, si no era uno era otro, entonces me dice, mire, usted sabe, dice, que estamos necesitando el pago urgente. Dice, pero si usted, dice, en vez de sacármelo para el viernes que viene, me lo saca para este viernes, dice, hay un arreglito del gerente para usted. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me entiende? Entonces uno dice, puedo perjudicar a otro, no es lo que no está bien con la empresa que me contrató para que yo tenga una imagen, etcétera, etcétera. Y después si yo hacía alguna cosa de esa, eso me lo voy a enseñar a mi papá, hago alguna cosa de esa, después me decir, mire que nosotros a usted le dimos, ¡pum!, ¿no es cierto? Porque me lo van a hacer una vez, la segunda, la tercera, ¿me entiende? Y uno tiene que tener mucho cuidado, por eso uno, ¿me entiende? Entonces, no sé si a usted alguna vez le pasó, pero pasa. Y en muchos órdenes de la vida pasan esas cosas. Entonces uno dice, bueno, pero no está mal que le den un estímulo. No es un soborno, no es una mordida, sino es un estímulo, ¿no? Por ejemplo, en el deporte pasa. Una cosa, dicen algunas personas, una cosa, por eso le digo que tener mucho cuidado con esto. Porque una cosa dicen, es un estímulo para que gane. Es decir, bueno, una persona viene y da a un club de fútbol, lo que sea, le da tanto dinero para que pongan empeño, ¿no? Aparte de todo lo que ganan. Después le da dinero que es un estímulo para que ganen, y otro viene de un estímulo para que pierdan, ¿no es cierto? Entonces,
uno dice no, porque es un soborno y atenta contra tal cosa. Y entonces uno ve que para que se tire atrás, para que pierda está mal, un estímulo para que gane no está mal, aunque venga de afuera de cualquier persona, de una empresa, no sé. Entonces, si nosotros le vamos a esto, pues parece que están cayéndose, le vamos a dar para... Entonces, ¿por qué le van a dar? Porque están suponiendo que están jugando a menos, ¿me entiende? Entonces es ahí donde dice, ¿cómo vivimos? ¿Acepto o no acepto? Es permanente, pero es permanente eso. Es permanente. ¿De acuerdo? Entonces uno lo va a ver en todos los órdenes de la vida, y yo le puedo contar mil y un casos de eso. Yo una vez trabajaba en una empresa que nosotros vendíamos de golosina. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En un momento determinado teníamos que promover nuestro producto en determinado lugar. Y todo, acá en México también, cuando quieren hacer una promoción de un producto nuevo, por ejemplo, entonces todas las empresas tienen ciudades piloto. Algunos toman Guadalajara, otros toman Monterrey, algunos en México, no sé, vamos a ver, tomemos una más chiquita para ver cómo va la cosa. Yo trabajé en eso y yo sé cómo es la cosa, ¿sí? Entonces nosotros en una empresa nosotros que yo trabajaba teníamos una ciudad piloto, ¿de acuerdo? Bueno, en esta vemos cómo anda la cosa. Pero por hacer así también, a veces se hacía lo siguiente. Decíamos, bueno, en tal ciudad sabemos que hay, por ejemplo, más o menos a quienes se les vende 400 kiosqueros. ¿Qué se hacía? Siempre es una inversión. Entonces decía, bueno, vamos a invertir tanto. Veníamos 400 kiosqueros y decíamos, bueno, miren, ¿cuánto tiene de estas golosinas de otras empresas? Tanto, quizás. ¿Sí van así? Tomábamos eso, ¿sí? Y nosotros le dábamos el doble de nuestros productos. Es decir, si él tenía 50 paquetes de 3 empresas distintas, nosotros le dábamos 100 paquetes de... ¿entiendes? Y entonces, perfecto, saco esto. Total, ¿quién va a saber? Si vienen los que distribuyen, no, ya los vendí todos. ¿Me entienden? Entonces nosotros vivimos de este tipo de cosas, les puedo contar de aquí hasta la madrugada, créalo. Y experiencias mías. ¿Ok? Entonces, y usted ahora, mientras yo hablo, ¿no es cierto? Usted está pensando en alguna también. Porque está. ¿De acuerdo? Está. Entonces, es lo mismo que va usted a un sastre, ¿no es cierto? Y entonces dice, mire qué bonito que le queda, y le agarra el saco de atrás, y usted se lo abrocha perfecto. Cuando llega a su casa parece un costal de papa. ¿Me entiende? Claro, pero eso es cierto, porque a mí también me lo hicieron. Cuando yo era joven iba a algún lado y no tenía experiencia, después mi mamá tenía 16, 17 años. Y mi mamá, pero tiene que ser vivo, hijo, te están poniendo delante del espejo, te están agarrando atrás, me dice. Claro, en serio. Pero lo dijo mi mamá, por eso también es una experiencia personal. Entonces cuando el hombre se fue, me dice, mira que te están tironeando un poquito atrás, mire que bien que le queda. Le hacen así, papá, le tocan la columna, le hacen así. Mire que bien que le queda y agarra un tanto así. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Por qué lo hace? Y entonces ella no quiere ver, uno dice, bueno, esto, aquello, lo otro, pero dice que uno tiene que vivir piadosamente, de esta como tantas otras. Esto habla de lo que es la ética, podríamos hablar de otras áreas de la vida. ¿No es cierto? De la ética, de la honestidad. Entonces todo el que quiera vivir piadosamente en el Señor padecerá persecución. Y entonces le dice, mira, porque él le viene hablando de sus persecuciones y el Señor le libró de todas. Entonces todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Los hombres malos, esos que parece que todo le va bien y que le brilla y usted va, incluso de los creyentes, ¿no es cierto? Que usted ve que deslumbran y que tienen a lo mejor el mayor carisma y qué sé yo. Mire, si Jesús hubiera tenido el carisma como nosotros entendemos carisma, ¿sí? La Escritura no diría, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es decir, había un poder sobrenatural que ejercía una influencia extraordinaria. Eso es lo que transmitía Dios a través de los profetas. Pero de ahí a que gustara lo que dijera, no. Dice, bienaventurados los que lloran. Pero mire, hermano, yo no quiero llorar. Yo alguna vez lloré en mi vida y me angustié y me frustré y no sé, porque a mí me pasó. Y no sé si a usted, pero a mí me pasó más de alguna que otra. ¿De acuerdo? Pero de ahí dice, bienaventurados los que lloran. Después viene la bendición. Pero dice, bienaventurado, dichoso el que llora. ¿Cómo es dichoso el que llora? Usted va a una congregación hoy y entonces no le van a decir, mire,
mire, bienaventurado el que llora, no se lo dice, porque ya los diezmos te lo dan por la mitad. Pero es así, ¿no? A veces se mira a través de la bolsa la cosa. ¿De acuerdo? Yo no tengo ningún problema. Yo digo lo que dice la Escritura y punto. ¿Me entiendes? Y entonces dice, toda la Escritura es inspirada para vivir piadosamente, inspirada y es por Dios útil para enseñar. Hay que enseñar, hay que reprender, hay que redarguir y sirve para corregir. Para corregir. Reprendo y corrijo. Bien. Y luego dice, para instruir en justicia. Para instruir también como para enseñar en justicia. Es decir, la persona que está instruyendo tiene que enseñar a otros, y así es una cadena. Por eso estaban los discípulos, después estaban los profetas y los discípulos de los profetas, y obviamente después vienen los discípulos del Señor, los discípulos de Yeshua. Hay que instruir en justicia, enseñar para que la persona sepa lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero acá dice, toda la Escritura inspirada por Dios es útil, es para enseñar, pero para enseñar hay que aprender. Tengo que aprender para enseñar. Ok, sirve todo eso para reprender y corregir. Y estoy tratando de acordarme un verso donde está, pero no me puedo acordar. Es un salmo donde el Señor habla de que castiga, que es la palabra reprensión allí, y que corrige, pero ya me lo dejo. Pero no importa. Entonces dice, para enseñar, pero hay que aprender, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, fíjese el contraste que hay con muchas cosas en la actualidad hoy también, tanto sea en el judaísmo mesiánico, en el cristianismo. La enseñanza o el conocimiento del estudio de la palabra de Dios en cualquier área, sea cristiana, judía o judío mesiánica, está llevando muchas veces, no siempre, muchas veces digo, no digo en todos, sino en algunos, justamente a lo contrario que dice aquí. Porque acá dice que todas esas cosas, esas cuatro cosas, ¿no es cierto?, tienen que ser, dice, para toda buena obra. Bien. La enseñanza o el conocimiento de la palabra de Dios sirve muchas veces, ¿no es cierto?, para la soberbia, para que alimentemos nuestro ego, para que alimentemos el ego de los demás, para que le adoremos la píldora, para que le sobemos el lomo a alguien, ¿no es cierto?, cuando vamos a algún lugar, ¿no es cierto? Entonces vamos a algún lugar y decimos, ay, este hermano, este pastor, este siervo, este rabino, es una maravilla. Es justamente lo contrario, eso no es la buena obra. Mire, una persona, vas a ver que cumple esas cuatro cosas, ¿no es cierto?, que son para la salvación. No tiene que estudiar con la palabra de Dios con una motivación egoísta, que esa motivación egoísta lo va a llevar a la altanería, a la presunción, a la soberbia, ¿no es cierto?, y al halago hacia ser de otros. ¿No es cierto? ¡Qué maravilla! No digo que esté mal la honra, que esté mal la honra, o decir, o honrar a las personas en un sentido, pero una cosa es honrar a la persona por la sabiduría que Dios le dio, pero que eso no hace que la persona se ensoberbezca, ni me ensoberbezca yo si soy la persona que digo, ay, cuánto que sé de la palabra de Dios, y me pongo en primer cartel en todos lados, ¿entienden? El mejor, el más esto, el más aquello, que no es para eso lo que es la palabra de Dios. Dice para toda buena obra, ¿sí? Miren, esto usted se va a dar cuenta que se cumplen esas cuatro cosas cuando uno se refiere a la salvación. Uno estudia, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, y usted dice, bueno, yo soy salvo, ¿sí?, y entonces estudia la palabra de Dios porque es salvo, y estudia el conocimiento, la palabra de Dios para instruirse, para prepararse. Pero si eso no lo lleva, ¿no es cierto?, a la salvación de otros, que es la buena obra, estudió la palabra de Dios con un principio egoísta. Porque ahí dice que yo debo estudiar para toda buena obra, pero para toda buena obra que, por ejemplo, para que yo diga, bueno, estudio la palabra de Dios y me doy cuenta que era deshonesto, ahora soy honesto, ¿no es cierto? Fíjese, es interesante. A lo largo de mis años como creyente,
Voy a hablar de los 30 años que tengo como creyente. Lo anterior lo dejamos, pues si no sería más minutos. Así que 30 años a 10 minutos por año tengo para rato. Pero es cierto, lo que dice que la palabra de Dios tiene que ser para toda buena obra. Una persona se da cuenta a lo largo de los años si estudió con una motivación personal, egoísta, o fue movida para la salvación de los demás. Nadie, ¿me entiende? Nadie, absolutamente nadie. Yo les voy a contar esto, ahora la quiero contar, experiencia de mis años, ¿no es cierto? Una vez, cuando ya nuevito como creyente, tenía muy poquito tiempo, recién conocí a Rosa, yo, pero en esos días, estuvimos en una reunión. Bueno, entonces en una reunión que era un cumpleaños X, bueno, fuimos. Entonces eran de otra denominación, pero que fuese. Y ahí empezó una discusión teológica, ¿no? Una discusión teológica fuerte. Cada uno defendía su punto de vista. Tuvimos bastante tiempo discutiendo, a tal punto que me fui ni pastel comí ese día. No me olvido nunca, porque en serio, porque era un cumpleaños, éramos un montón de gente, ni pastel comí del coraje que tenía. Entonces después viene una persona X, con conocimiento, ¿no? El otro día estábamos comentando esto. Y dice, mire, dice, entre discutir estérilmente 4 horas por cuestiones teológicas, dice, yo prefiero, dice, estar ese tiempo con una persona no creyente y no estar 4 horas discutiendo teológicamente con él. No tiene sentido. Y dice, una gran verdad, pero en ese momento, ¿no es cierto? Yo tenía pocas semanas, muchos en vivo estábamos con Rosa, y me cundió el ego porque me estaban atorando varias personas con distintas opiniones del cristianismo, que eran cristianos sin ninguna forma peyorativa lo digo. Y entonces yo estaba mostrando algo porque me preguntaron, algo de los mandamientos, etcétera, etcétera, y ahí me empezaron a decir un montón de cosas. Entonces, uno se empieza a poner mal, ya no sabe ni lo que dice, ¿no? Es cierto, uno tiene que tener cuidado con eso. Y entonces me dice, mira, antes de discutir 4 horas, dice, con personas por teología, que esto, que el mandamiento, no, porque dice así, porque no, porque fíjate que esto te queda. Una cosa es el estudio, dice, bueno, las opiniones y las versiones que pueda haber por traducciones, la interpretación, tal rabín, muy bien. Pero está diciendo, no, porque fíjese que aquí la escritura dice, porque Yeshua vino con la iglesia, eso, lo otro. Entonces ahí ya empieza a curtir el ego. Cierto, uno tiene que tener cuidado, si uno después lo va madurando con los años. Y entonces, acá dice que todo eso, el aprendizaje, obviamente, dice, porque has aprendido todo eso, primero dice, tú aprendiste. Entonces, toda la escritura es útil, entonces una vez aprendida y puesta en práctica para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, preparar al otro para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y lo falso. Dice, porque tiene que ser todo para una buena obra. Y entonces le dice a usted, dice, bueno, sí, pero nosotros somos, por ejemplo, puede poner la palabra que se usa y no está mal tampoco, porque es una forma de traducir el Roshu, que es la palabra conversión, ¿sí? O transformación o conversión. Dejemos si quiere la palabra conversión para que mejor nos entendamos. Uno se va a dar cuenta de que uno ha tenido una real conversión y que está capacitado para toda buena obra cuando también quiera la conversión de los demás. Porque si yo tengo la conversión o la transformación de mi vida y tengo estas cualidades de haber aprendido a enseñar, de haber aprendido de enseñar, de poder reprender conforme a la palabra de Dios y poder corregir, ¿sí? Pero en ningún momento yo abogo, ¿no es cierto?, por la salvación de nosotros. Entonces yo no tengo una verdadera conversión, porque la conversión se ve cuando estoy preparado para toda buena obra. Pero si mi estudio es por un principio egoísta, de soberbia, de vanidad, yo lo veo también. Usted va a decir, está correcto y está bien, que puede estar correcto para usted, ¿no? Lo que voy a decir ahora. De repente yo escucho permanentemente aquí en México, y me pasaba siempre cuando viajaba por todos lados,
Y me decía, iba a algún lado y me decía, mire, estábamos, no sé, en el Paraguay, en Perú, en Chile, Perú, en Bolivia, en Colombia, en donde fuese, en Uruguay, y entonces de repente estábamos con alguna persona, y acá también me dijeron, no sé, no verán tan chicos que todos se ven grandes. Es cierto. Y entonces dice, sí, mire, este es el pastor, todo, tal cosa de la congregación más grande. Entonces, más grande, más chica, pero ¿qué es la congregación más grande? Porque si usted tiene una congregación, hay 10 congregaciones de 200 y 400 personas, y hay una de 500, 700, de 1500, 10.000, esa es la más grande. Pero después te va a decir, si aparece una congregación en otro lado de 25.000, esa de 15.000 o 10.000 ya no es la más grande. Entonces la soberbia se la va a tener que tragar. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Entonces ahí es donde uno se da cuenta y yo veo ciertas cosas y digo, no, pero entonces en definitiva, por eso a mí cuando me dicen, ¿ustedes cuántos son? Yo digo, menos de 1000. Claro, ¿cuántos son? Menos de 1000. No miento, somos menos de 1000 aquí. Es cierto. ¿Me entiende cómo es la cosa? Aunque parezca mentira, por eso dice que la escritura tiene que ser enseñada, aprendida, enseñada, y para esto, y para toda buena obra. Para el mensaje de que otros puedan entrar en el plan de Dios y conocer al Señor. Ese es el objetivo. Y así también pasaba en el antiguo Israel. Se estudiaba con un principio, muchos, no todos, pero en el antiguo Israel y en el Tanaj se ven los principios egoístas del estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, que en el pueblo judío se utiliza la palabra amar, el pueblo de la tierra, que no sería una palabra denigrante, un concepto denigrante en primera instancia, pero amar, ¿no es cierto?, el pueblo de la tierra ya era el pueblo bajo, ¿no es cierto?, el no instruido, el inculto, el que no conoce la palabra de Dios, el que no conoce los mecanismos de la liturgia, el que no conoce a lo mejor los conceptos de lo místico o lo que fuese. Y entonces, usted lo va a ver en los grandes, en muchos eruditos, no en todos, pero está en el Talmud, en muchos, ¿no es cierto? Muchos hablaban del pueblo de Israel, el no conocedor, en una forma peyorativa, ¿no es cierto? El amar es el pueblo de la tierra, el que no conoce todo lo que es la palabra de Dios y ni siquiera podrá tener relación con el Señor. ¿Me entiende? Entonces, retomando, ¿no? Las escrituras del Señor son absolutamente sobrenaturales. Y el conocimiento de la palabra de Dios, que es sobrenatural, va a ser, así como estamos hablando desde aquí, va a ser que usted y yo tengamos una experiencia sobrenatural. Y si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios es sobrenatural, ¿no es cierto? Pero Dios se da a conocer en su forma natural. ¿Me entiende cómo es la cosa? Yo lo veo de lo sobrenatural, pero Dios tiene una condición natural que para mí es sobrenatural. Entonces ese Dios, ¿no es cierto?, se da a conocer en forma natural a través de la palabra de Dios, que para nosotros es sobrenatural porque es inspirada por Dios. Incluso, como lo dice, Dios es el infinito y nosotros somos lo pequeño y lo finito. Y entonces esa palabra que es sobrenatural, inspirada por el Ruach, me hace tener una experiencia sobrenatural, que es la que me hace preparar para toda buena obra, cuando entonces me doy cuenta de que no es solamente mi estudio por egoísmo, sino mi estudio para que el otro conozca, porque yo tengo la salvación, pero tengo que estar preparado para toda buena obra. Ese es un concepto rabínico, aparece no solamente en Pablo, en otros rabinos judíos también. De acuerdo, el concepto era llevar lo que era el mensaje de la palabra. Y si tengo una experiencia sobrenatural, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy preparado para toda una buena obra? Porque voy a dar un fruto sobrenatural. El fruto sobrenatural es una consecuencia de la experiencia sobrenatural. Y la experiencia sobrenatural es por haber conocido la Escritura, respirada por Dios, porque se puede decir respirada en vez de inspirada, respirada por Dios, que es sobrenatural. Esa es la realidad. Por eso cuando Dios le dio la palabra a Moisés, ¿no es cierto?, con las tablas, bueno, después también hay un pasaje en Éxodo 24, porque la palabra de Dios está escrita en tabla, pero también se escribieron en libro, dice, escríbelo en un libro, así que la tabla y el libro. ¿Cómo me gustaría ver ese libro ahí? Claro, en algún lado está, porque veo que nunca más se habla de ese pasaje, creo que es Éxodo 24, viene a mi memoria. Pero se escribió en algún libro, se escribió una cosa en la tabla,
Y aparte ni siquiera las tablas escritas por el dedo de Dios estaban, porque quedaron rotas por el pecado del pueblo de Israel, por la rebelión y el pecado del pueblo de Israel. Bueno, si la escritura en definitiva es sobrenatural, sin el conocimiento de las escrituras no habría conocimiento de Dios. A veces en algunos lugares quieren hacerle conocer las cosas de Dios por experiencias personales de la gente o con otros libros. Yo uso libros adicionales, pero usted no sé si se habrá dado cuenta, si presta atención cuando yo muestro algún libro extra bíblico, lo manejo muy distinto a cuando manejo las cosas de la Biblia. Lo manejo distinto. Si usted me ha escuchado a mí, se tiene que haber dado cuenta, si no se duerme, pero si me ha escuchado, se va a dar cuenta que cuando utilizo libros extrabíblicos, ¿no es cierto? O sea, cualquier extrabíblico, ¿no es cierto?, el judaísmo, lo manejo de una forma aleatoria, lo manejo de una forma de ilustración, lo manejo de una forma para ampliar a lo mejor algún concepto o palabra que la escritura es claro y preciso, pero que no lo podemos entender por alguna razón, porque pasó mucho tiempo y entonces una ilustración nos puede, los autores judíos que entendían esas palabras, entonces nos puede aclarar el concepto. Pero siempre yo cuando utilizo tanto sea el Talmud, el Midrashim, o Tanjumá, o la Mekiltá que trajo, o el Zohar alguna vez, o Midrash Rabbah, o algunos de esos, yo siempre digo la Biblia es así, y esta es la ilustración surgida en cada tiempo, ¿me entiende? Pero muchas veces, de repente uno va a algún lado, le digo porque yo lo he vivido. Nosotros, cuando estábamos en la organización judío-mesiánica, no como independiente, pero que estábamos participando, fuimos a muchos lados, a muchísimos lados, a muchísimos. Sería, usted va a decir, soberbia, no le puedo asegurar que no, y nos cansamos mucho, porque fueron muchos años yendo de aquí para allá por cientos y cientos de lugares. Y entonces uno veía que de repente uno tenía un concepto de la palabra de Dios y de repente uno veía que la gente predicaba a través de ilustraciones, a través de cuentos. Es cierto, predica a través de cuentos una ilustración y predica la ilustración. Bueno, no sé, vamos a poner un caso. Vio que hay autores cristianos que tienen libros escritos, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo? No quiero decir autores, ni las historias cristianas, ¿no es cierto? Y entonces la persona, es fácil, se lee la historia esa, ¿no es cierto? Y la predica, porque son bonitas, claro, son bonitas. Entonces lee el versículo o el pasaje, lee la historia, pero a la gente le queda más historia que pasaje. Y entonces la gente es casi como que se va convirtiendo en historia, ¿no es cierto? Y no lo que dice la Biblia. No quiero decir los autores, porque son un montón, algunos muy antiguos, ¿no? Ni siquiera el siglo XIX, el siglo XVIII, etc. ¿No es cierto? Y son bonitas. Pero el tema es que eso tiene que ser como paralelo a lo que dice la Escritura. Y de hecho, que lo que tal es así que, por eso le decía anteriormente, dice, aquel que quiera vivir piadosamente en el Mesías padecerá persecución. Ese es un mensaje, a lo mejor la palabra que quería decir, antipopular. Entonces me quedé en el anti y me olvidé del popular. ¿De acuerdo? Es un mensaje antipopular, pero es un mensaje bíblico. Pero el mensaje bíblico es antipopular. Claro que es antipopular. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchando un mensaje adrede, pero no voy a sentirlo adrede. Estaba en un momento de mi padre, que voy a tomar un relato, un día de televisión, todo un mensaje bíblico, y estaban tomando el pasaje de los israelitas que salen con todo el oro de Egipto, ¿no? Y entonces, el mensaje era, tuvieron otra lo que tú sabes, la persecución, bueno, la esclavitud en Egipto, la opresión en Egipto, aquello, pero igual Dios, después de la esclavitud, hizo que salieran con grandes riquezas. ¿Cómo se queda la gente? Entonces dije, a ver cómo continúa. Y bueno, me quedé unos 10 minutos y me di cuenta que ese era el tema, así que iba a terminar con ese matiz, ¿no es cierto? Con esa idea, ya después no me quedé mirando. Pues si no, no puedo estudiar. Entonces, claro, entonces, estaba escuchando. Entonces, ¿con qué imagen me quedé yo y con la imagen que se va a quedar la gente? Es decir, el pueblo de Israel pasó muchas tribulaciones, pero salió con el oro de Egipto. Entonces, como yo les dije, y como dicen los rabinos, ¿usted cree
que 400 años de esclavitud, 430, o en el mejor de los casos 210, según otra análisis desde la época de Isaac, ¿de acuerdo? No importa si son 210, 400, 430. ¿Usted cree que después de una esclavitud de tantas generaciones, el dinero del opresor, ¿no es cierto?, le va a mitigar el dolor de la muerte y la masacre y de la opresión y de las enfermedades y de la miseria y de los castigos? Pero eso no. Yo digo, pero la gente tiene que usar la sabiduría que Dios le da. Y entonces dice, fíjese, y usted que está en esclavitud y esto, el aquello del pecado, pero ahora Dios lo va a redimir y va a tener el oro como los israelitas. Pero que la riqueza con la que salieron de Egipto era la palabra de Dios, no el oro de Egipto. No se refiere a eso. Cualquier rabino que analiza los midrashim se da cuenta que es así, ¿me entiende? Entonces, ese tipo de cosas son muy, para animar, son muy halagüeños, pero que no está centrado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué bárbaro. Entonces dice, mire, sí, mire, yo también no estoy en Egipto, pero estoy en el Egipto espiritual. Quiere decir que si yo me entrego al Señor y si yo salgo de Egipto como salieron los israelitas, me va a llover el oro y el moro, qué sé yo. Ese es el mensaje con el que yo me quedé. O la resolución o la conclusión. ¿Me entienden? Por eso le dice, cuidado, dice, tú has aprendido bien la palabra y toda la escritura es útil para enseñar, para reprender cuando uno tiene una interpretación equivocada, ¿no es cierto? Y para corregir, mira, te estás equivocando aquí. Bueno, entonces ¿cuál es la verdad? Es esta. ¿Me entienden? Corrijo, reprendo y entonces se instruye a la persona en lo verdadero y lo falso, en lo correcto y lo incorrecto. Entonces la persona está preparada para toda buena obra. Entonces me están siguiendo. Entonces la palabra que viene de una cosa, de un poder sobrenatural, hace que yo tenga conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de la Escritura, no hay conocimiento de Dios. No voy a dar ese ejemplo, pero no importa. Fíjese, un ejemplo. Dice en el 1 de Corintios 1:21. Pero este es porque Pablo lo toma de un lado que a mí me gusta mucho, dice. En 1 de Corintios 1:21. 1 de Corintios 1:21. Dice, voy a utilizar la palabra cruz, que aquí está y a mí no me asusta la palabra cruz. Usted quiere decir tselab, diga la palabra tselab y está correcta porque es cruz en hebreo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tenga en cuenta que esta palabra cruz no era una palabra como la que entendemos hoy, ¿de acuerdo? Hoy la palabra cruz, que en hebreo es tselab, como si fuera T-Z-E-L-A-B, tselab. Ok. Estoy en 1 de Corintios 1, ¿cuánto estoy? 18, 1:18. La cruz era un símbolo, no era un símbolo, la cruz era un elemento de tortura, era un elemento de martirio para castigar las rebeliones, sobre todo las grandes rebeliones y alguna otra cosa individual, por así decirlo, pero sobre todo las rebeliones para dejar un ejemplo y de que otros no se rebelen. En realidad no era romano, eso lo tomaron, viene si mal no recuerdo, bueno, los romanos lo tomaron directamente los cartagineses, y los cartagineses lo tomaron del lado de Babilonia, por ese lado, se hacía de distintas maneras, incluso más. Originalmente, la muerte en el madero o en la cruz, cual que prefieran, de todas maneras, la palabra no es palabra cruz tampoco, la palabra en latín es crux, con X, crux, que significa dos maderos atravesados y punto, eso es lo que es. Y entonces, era un elemento de tortura para darle el ejemplo, ¿no es cierto? Y de hecho que a los reos, ¿no es cierto?, los tenían que hacer morir, ¿no es cierto?, con los pies levantados sobre la tierra. ¿Por qué? Para que el reo, cuando muriese, sus pies de reo, ¿no es cierto?, y muerto así, no contaminara la madre tierra, ¿de acuerdo? Y eso es la historia, de ahí viene.
Y de ahí pasa, si mal no recuerdo, a sumerios o a babilónicos, creo que anda por ahí. Ahora no me acuerdo. Originalmente no es tan fácil seguir la historia porque hay distintas vertientes y distintas opciones. Pero luego lo toman los cartagineses y los romanos lo toman directamente los cartagineses. Y entonces, la cruz no era un elemento ni católico ni cristiano, el concepto de la cruz ni nada, era un elemento de tortura y termina siendo, obviamente, para el pueblo, si ellos lo tomaban como un elemento de tortura, y entonces representaba un sufrimiento y un sacrificio. Por eso dice, todo aquel que me quiera seguir, que tome ese madero y me siga. Es decir, Yeshua dijo, aquel que me quiera seguir va a tener que estar dispuesto al sacrificio y al sufrimiento. Otro mensaje que de rebote cae en muchos que predican otra cosa, ¿no? Dice, el que me quiera seguir, que tome el madero. ¿Qué significa? Una vida no de frustración, sino de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio. Cuando se lo dice, son los discípulos judíos, ¿no? Los discípulos judíos no lo ven la cruz como la cruz católica, la cruz cristiana, ¿no es cierto? La que se le pone al diablo, no es que se le pone al diablo así para que retroceda en la película, qué sé yo, por lo menos sirve para Hollywood. Claro, ¿me entiende? No es eso, no tiene nada que ver absolutamente ni el concepto teológico de la cruz católica y cristiana, cómo se ve, eso es posterior. Si a un judío le decía, mire, vas a ser sacrificado, hablaban en latín, porque en ese lugar se hablaba latín, griego, hebreo, arameo y demás, porque árabe, porque venían las caravanas por todos lados, ¿de acuerdo? Y entonces decían, mira, esta es la cruz, ¿no? La cruz, martirio, sacrificio, sufrimiento, ¿sí? Y entonces Yeshua iba a morir con ese elemento de tortura. Dice, bueno, tú el que me quiera seguir va a tener que sumarse a este elemento de tortura, porque en la vida hay sufrimientos y sacrificios. ¿Me está siguiendo? Y entonces, dice, por eso no me asustó de la palabra. Acuérdense, la palabra crux son dos palos atravesados que en latín se dicen crux, y que no tiene nada que ver con el concepto, ¿no es cierto? Yo por ejemplo, no lo digo en forma, yo no estoy de acuerdo, no lo digo en forma denigrante, lo veo y hago un diagnóstico. Yo veo tanto aquí en las festividades X, en otras partes de Latinoamérica, en el mundo, y yo veo también en el catolicismo, y yo veo, ¿no es cierto?, la gente cargando, ¿no es cierto?, maderos, flagelándose, y nada, ese no es el sacrificio que pidió el Señor, ¿me entienden? Tomar la cruz significa otra cosa. Es una vida de esfuerzo, de sacrificio, de penuria, que puede uno pasar o no pasar, pero sí probablemente se le presente cuando uno tiene que decir que es creyente y actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, porque la palabra del Selam es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. ¿Qué le decía a la gente? Había un Mesías que había muerto, ¿sí? ¿Okay? Si el Mesías murió en ese elemento de tortura, es todo perdición, es una locura pensar que hay salvación en eso. Bueno, pero para eso, ¿no es cierto?, dice, es locura a los que se pierden. Es decir, es una locura, dicen, pensar que la muerte de un Salvador como el Mesías, muerto en el madero, eso es una locura. Perfecto, pero eso que le llaman locura, esos son los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahora, me está siguiendo, ¿no? Entonces dice así, pues está escrito, destruiré a los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto es un pasaje que hace una alusión terrible, el rabino Pablo, que está en Isaías. Pero dice, ¿dónde está el sabio? ¿Sí? No se refiere al judío, se refiere al sabio griego, a la sabiduría griega. ¿Dónde está el escriba, el sabio hebreo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, fíjese qué interesante, reitero aquí. Pablo está hablando de que alguien le dice, escucha, que dice, no puede ser que Dios haya preparado un plan de salvación a través de una muerte y posteriormente a la resurrección, pero a través de una muerte de tortura en el Mesías prometido al pueblo de Israel. Es una locura, dice, pensar en semejante teoría. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ellos,
dice, lo que tanto saben, porque él disputaba con gente muy instruida, dice, para ellos dice que es una locura, pero nosotros, eso que nos están diciendo, que ¿sabe cuánta gente se habrá revertido en su opinión? En ese sentido dice, no, es cierto, tiene razón Pablo, dice, pero ¿será que el Espíritu de Dios trae toda esa renovación en muerte, resurrección y transformación? Y mucha gente dice, no, pero esta gente que discute con Pablo también es muy instruida, ¿entienden? Y entonces Pablo está tomando y dice aquí, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice. ¿Dónde está el escriba? Que era el doctor en leyes hebreo y el sabio griego. ¿Sí? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre. El mundo jamás conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre. Jamás. Porque todo lo que presenta Dios es algo sobrenatural, y lo sobrenatural tiene que transformar la vida. ¿Sí? Entonces, cuando es sobrenatural, algo que es sobrenatural, viene alguien y dice, no puede ser que haya una salvación de este modo como ustedes están predicando. Por eso, con el correr de los siglos, hoy también llegamos al momento en cuando pasajes como el que quiera vivir piadosamente en el Mesías padecerá persecución, o tantos otros pasajes. Como aquel que quiera seguir, a todo aquel que me quiera seguir, que tome el madero, la cruz, símbolo sacrificial, símbolo de una vida sacrificial. Todo aquel que me quiera seguir tiene que tener una vida sacrificial. Por eso dice, la palabra es para esto. Cuando uno estudia la palabra, no sé por qué, porque a todos me pasa. Cuando uno estudia, no sé, eso cuando se estudia en la universidad, mire, no quiero contar, por eso no lo cuento porque se puede ir pero, no, claro, porque todos ustedes tienen sus profesiones, pero cuando uno estudia incluso en la universidad, ¿no es cierto? Sea la profesión que sea. Si usted, por ejemplo, está en el estudia para contador, está en el primer año de la universidad para contador y usted está trabajando, ya piensa que el contador donde usted trabaja es un imbécil, el tipo tiene 40 años de experiencia, usted tiene 6 meses en la universidad. Usted estudia para psicólogo, usted tiene a sus amigos que son todos jóvenes, entonces tiene una reunión ahí, ¿no es cierto?, donde se reúnen todos, un estudiante que el otro. La chica o el chico que estudia psicología nos analiza todo. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste aquello? ¿Por qué? ¿Me entiende? Bueno, usted estudia medicina, sale y dice, tú sientes esto, no, pues yo estoy estudiando tal enfermedad. ¿No es cierto? Ya, hipocondríaco lo puso al otro, más o menos. ¿Me entiende? Es cierto. Entonces, cuando usted te da para contar, y también un montón que te va para contar en la empresa, dice, no, uno decía, no, y tenía 3 meses en la universidad. Dice, no, acá tendríamos que hacer un relevamiento, porque escuchó la palabra relevamiento y contabilidad y dice, lo voy a utilizar porque era bonito, un relevamiento de los formularios que se utilizan para ver si están, ¿me entiende? Y tal. Y quiere cambiar todo con 3 meses de estudio, el tipo. Y así pasa en todos lados, ¿me entiende? Me imagino que en cualquier área, yo, la que más o menos puedo identificar rápido ahora, ¿me entiende? Y entonces, cuando uno estudia la palabra de Dios, aunque parezca mentira, va a los seminarios, y nosotros estudiamos con eso. Tuvimos 3 años en seminario, después le voy a decir por qué dejamos, pero tuvimos 3 años, no podíamos más, ya no, estábamos al borde del estrés mayúsculo de morir directamente, nosotros venimos aquí una vez a la semana. Nosotros cuando estábamos en Chosen People, ¿sí? Nosotros teníamos, pero toda la semana, 4 a 5 reuniones, no una. ¿De acuerdo? 4 a 5 reuniones. Nosotros teníamos entre 16 y 18 reuniones por mes. Nosotros, y en la que teníamos que no solamente ir asistentes, sino enseñar. Porque teníamos la reunión de Chosen People, enseñar los domingos cuando nos llamaban, enseñábamos en el seminario de Chosen People y en el seminario de iglesias grandes que había un área que era para las festividades judías, símbolos de también y lo demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Usted decía, entonces no estaba diciendo, nosotros venimos somos una. No, pero quiere decir que a veces uno piensa y dice, siempre pasa eso. No es así.
no es una reunión por semana, nosotros teníamos siempre 4, podrían ser 5 reuniones por semana, pero siempre teníamos 4, jueves, sábado, domingo y martes, permanentemente. Entonces nosotros estudiábamos en el seminario, íbamos todos los días, pero además trabajábamos secularmente todo el día. Y había que presentar monografías, ensayos, y llegó un momento que nosotros nos dimos más y dijimos, son 3 años de aquí, bueno, otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno. Pero nos gustó estudiar ahí porque nos anotamos en la materia que nosotros queríamos más aprender, la que yo tenía tal vez menos conocimiento o nada, no importa. Pero hoy uno veía, ¿no es cierto?, en las personalidades de todos, lo veían todos los creyentes, en las aulas teníamos distintos compañeros, a veces los mismos estábamos en distintas materias y otros que no los teníamos porque nosotros estábamos en otra materia que otros no la tomaban. Bueno, y entonces nosotros veíamos lo siguiente, las disputas que había eran terribles. Se discutían con los profesores, entonces yo veía alumnos que disputaban con los profesores, voy a hablar como porteño. Decía, ¿y este de qué se la da? ¿No? Acá, el profesor que tiene 30, 40 años de experiencia, era un profesor grande, y este que viene sí, porque no digo que no supiese, pero ahí es donde uno se da cuenta de que es para la soberbia, para el ego del joven, de la chica, ¿no es cierto? O a veces incluso más, de repente yo me daba cuenta que lo que el muchacho decía era porque quería brillar delante de una chica que le gustaba. Por eso sí, hermano, porque yo lo vi. ¿Me entiendes? Y entonces uno ve todo eso, ve, y eso pasa en las congregaciones, sea en la que fuese. Entonces no se da lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, y como estábamos viendo nosotros, tendría que generarnos humildad, generarnos mansedumbre, y en primera instancia, por esas cosas del destino, ¿no es cierto? Hay algo que sucede primero, que cuando uno estudia lo primero que le produce es soberbia, y después Dios se la va a tener que bajar. Es cierto. No sé por qué, pero cuando uno estudia algo, por eso tomaba, perdón los contadores, perdón los que estudian medicina, perdón los psicólogos, pero es cierto, es cierto. ¿De acuerdo? Uno ya va y ya está. Ya va. Incluso además, no, pero yo estudiaba en la universidad para contador y usted veía de repente alguno que era medio vaguito, ¿no es cierto? Pero era cuando la primera semana que iba a la universidad, ¿no es cierto? Ya se peinaba bien y iba así. ¿Cierto? Y era el vaguito, pues ya le cambió el estatus como estudiábamos para contador, ¿me entiendes? Ya cambia un poco la persona, y yo no sé, ya me tengo que mostrar distinto. Y en las cosas de la palabra de Dios pasa exactamente lo mismo. De repente, si usted dice, bueno, estamos tratando un tema que puede ser que porque el tema es que sí, hay distintas opiniones, traducciones, ¿sí? No es tan fácil, hay cosas que son fáciles y otras que no son tan fáciles. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a hablar con el ánimo de aportar. Entonces, usted se va a dar cuenta por el énfasis que tiene la persona, por el porte que toma, la disposición que tiene, las palabras que emplea y el énfasis obviamente. Cuando la persona viene o va con otro y le dice y quiere decir algo, usted se da cuenta si la persona lo está haciendo para brillar, si lo está haciendo para hacerlo quedar mal a usted, si lo está haciendo para aportar, se nota enseguida. Cuando alguien dice, no, a mí me parece, ¿sabes qué? No, a mí me parece, ahí ese énfasis, ya uno ya sabe cómo actúa la persona, ¿entiendes? Y no sé por qué se da, ¿no es cierto? En todas estas cosas espirituales, la palabra de Dios dice, si es respirada por Dios, tendría que sobrecogernos. Si es respirada por Dios realmente, como dice aquí, entonces, y que la aprendemos de chicos, que nos vamos adiestrando, y no sé si tan chicos, algunos lo hacemos de más grandes, seguramente ustedes o yo, o quien fuese,
Y es útil, ¿no es cierto?, para enseñar, para reprender, para corregir. Si nos corrigen tenemos que ser distintos. Para instruir en justicia, sabemos lo bueno y lo malo. La soberbia es mala, la humildad es buena. Entonces, ahí ya nos damos cuenta. Y preparados para toda buena obra. Y ahí nos damos cuenta, pero de repente, ¿me entiende? ¿Cómo puede ser que en primera instancia la palabra de Dios, ¿sabe? Eso pasa en todos lados. Pasa en el judaísmo, pasa en todos lados. De repente yo estaba en el, no sé si Pepe ha estado mucho en el judaísmo y algunos, pero hablamos del judaísmo. Usted está en una sinagoga, donde estaba. Y entonces la gente tiene cosas. Entonces decía, bueno, no, lo que pasa es que en tal festividad va a venir tal Hassan. Ah, entonces no voy. Yo lo vi, ¿no, Pepe? Yo lo viví eso. Yo lo viví. Entonces, ya quería ver cómo. Venimos a la sinagoga a hacer la tefilá y ya está sembrando la cizaña en el resto de los correligionarios. Nosotros también decíamos correligionarios, paisanos, etc. ¿No es cierto? En la sinagoga, nosotros, los términos son distintos. A veces las personas, incluso cristianas, en el buen sentido lo digo, que después practicamos el judaísmo, la gente tiene idea del cierto vocabulario. Usted sabe que en el judaísmo no se dice la palabra orar, se usa la palabra rezar. Y cuando venimos aquí y digo la palabra rezar, dice eso es cristiano. Bueno, vas a una sinagoga y van a decir la palabra rezar, o tefilá, pero no se usa la palabra orar. Ah, pero la palabra rezar, no puedo hablar. ¿Me entiende? Yo digo rezar aquí, ya es católico romano. Usted va a la sinagoga y se la tiene que aguantar tranquilito y no dice nada. ¿Me entiende? Ahí está adentro, tranquilito, no dice nada. ¿Me entiende? Es bien distinto. Entonces, usted está allí y dice, no, ese no va, ¿no? Viene tal rabino, tal hasano, o tal, qué sé yo, o alguno que hace la para allá. No, ese no nos gusta, no vamos. Entonces, usted está siempre a la cizaña de todo lo que estamos. ¿Me entiende? Y ese es el problema que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Que como pueblo de Israel se iban en contra de los profetas, en contra de todo el mundo, en contra de Moisés, en contra de Aarón y en contra de quien sea. Y entonces, estamos hablando de la Escritura y Dios y lo que hace la Escritura y de la forma que nosotros la aplicamos, y no solamente el que la aplicamos nosotros, que usted ve cómo la aplica en el entorno donde usted está. Entonces, y no es por una crítica, y sí, podría criticarme, porque yo tengo la palabra de Dios y digo, bueno, yo vi tal cosa, hago un diagnóstico, esto no me gusta, y lo vemos con la palabra de Dios. Si alguien me dice a mí, usted, cuando presenta al Señor no le va a padecer nada, entonces yo le decía, no, acá me dice, si quiero vivir piadosamente, padecer persecución. Entonces, mi buen hermano o buena hermana cambia el mensaje. Porque es así. No quiere decir que siempre, tal vez muchas veces u otras veces. ¿Sí? Pero es así, no quiere decir que siempre. Usted va a aceptar al Señor y va a ver la prosperidad, la abundancia. Bueno, explíqueme qué significa prosperidad y abundancia para usted. Israel salió con el oro de Egipto. Si bien el oro de Egipto lo utilizó para el tabernáculo, fue como segundo. Lo primero lo utilizó para el becerro de oro. Entonces, no me construya becerro de oro. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Y en definitiva, el oro que sacó de Egipto no lo utilizó, lo utilizó primero para el becerro de oro y después para el tabernáculo, ¿sí? Pero no lo usó, ¿no es cierto?, para beneficio personal. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, llega un momento, y ahora un día vamos a analizar por qué el oro para aquí y el oro para allá. Pero ¿me entiende cómo es la cosa? Entonces, cuando uno dice, Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, ¿no es cierto? Y los bailes, las danzas y las comidas están muy lindos, son símbolos, son la parte tradicional, la parte folclórica, la parte del culto, por así decirlo. Otra de las cosas, yo digo culto y suena a católico, a evangélico, ¿no? En la sinagoga se dice el culto. ¿De acuerdo? En la sinagoga se dice el culto. En serio. Entonces, un ejemplo, para que usted vea, a veces nosotros tenemos ideas preconcebidas porque alguien nos dijo tal cosa, pero de repente, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, vamos al culto. ¿En serio? Nosotros el que nace, los sefarditas, nosotros decíamos al culto. Vamos a la Keilah, vamos al templo, también decíamos templo, Keilah, templo, somos 4 nosotros, Keilah, templo, sinagoga y culto. Y en algún caso servicio tal vez. Otra vez vamos a la tefilá, para acá es lo mismo, pero ¿me entienden? Pero usamos ese concepto.
Nosotros usamos prefiero la palabra rezar, jamás usé yo la palabra orar en la sinagoga. Jamás, no está mal. Pero uno dice que es por la etimología. Ese es otro tema. ¿Me entienden? Bueno. Entonces, la fiesta de Shavuot habla de la Torah, pero tengo que saber lo que es la Torah y la palabra. Y nada mejor que tomar lo que decía, por ejemplo, si tomamos el Nuevo Pacto, un rabino como el rabino Pablo. La palabra de Dios y la Escritura es esto, para esto, y para esto. Y cuando nosotros nos analizamos, en primera instancia, no, díganme, me hacen una pregunta. Usted va a decir, no, jamás lo oí. Si le pregunto 3 o 4 veces y se lo saco. Por lo menos, díganme, seguramente todos lo hicieron, a lo mejor alguna vez sí. Díganme si, por ejemplo, usted cuando está, le puedo decir todo lo que me hicieron aquí. Todo. Así que le puedo hacer mucho, en 13 años le puedo decir mucho que me hicieron eso aquí. Muchos. No es tan mal, porque uno tiene que aprender. Pero, por ejemplo, yo terminé de predicar y venía con una persona. Ay, usted sabe que tal pastor es una maravilla, no hay más grande que él. Dije, ay, usted sabe que tal ministerio judeo-mesiánico tiene tal cosa. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Crear, ¿no es cierto?, el descrédito de uno en detrimento de la persona y el crédito del otro para ensoberbecer. ¿Me entiende? Un montón, pero digo que docenas de veces me dicen, no sé, 200 veces me lo hicieron aquí, en la congregación. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta y digo, ¿pero por qué esto? No? Miren, es bien interesante. Yo tengo un libro de ¿cómo se llama ese cuando la gente que el rabino le escribió? Tengo varios de acá lo han comprado, algunas veces porque lo recomendé yo y otras veces porque se lo recomendó otro, pero bueno. Y entonces él decía, un erudito, y entonces él decía que él analizaba mucho qué es lo que pasa, dice, a veces en las personas. Él comienza su primer libro como consecuencia de que, bueno, era un gran predicador y había una sinagoga muy grande en Estados Unidos. Muy grande, hay todo grande, Estados Unidos todo. Hasta la sinagoga. No hay sinagoga. Pero no voy a hablar del eso de Estados Unidos. Y entonces, ahí todo maravilloso. Bueno. Y entonces, él tenía una concepción, y la sigue teniendo, tú la tendrás siempre, una concepción verdadera de Dios, del Dios de la Biblia, ¿no? Pero en un momento tiene un hijo, un bebé recién nacido, y le dicen que tiene un mal, se le fue el nombre, está después, donde las personas, cuando tienen 5 o 6 años, se nota que tienen como 60, 70, se me fue el nombre, prógeno. Y entonces dice el rabino, él escribió el libro para unos amigos, después fue un bestseller mundial, se tradujo por no sé cuántos idiomas, pero lo compraron gente no judía. La mayoría de los judíos. Son muy buenos el libro. Algunos de ustedes lo tienen y otros también aquí. No sé si ustedes no. Vayan a comprar. Ahora no hay ninguno que lo compre, bueno. Hicimos mala promoción. Ya ahora ya tendremos mejor publicidad. Y entonces, bueno, él dice. Cuando le dice al médico que era chiquito, dice, bueno, tiene tal enfermedad, que decir que va a vivir hasta los 16, 17 años más o menos, y de hecho que se murió el chico. Y que cuando tenga 16, 17 años va a aparecer de 80, y de hecho que antes se nota, ¿no es cierto? Pero ya aparece. La progenialidad, ¿no? La enfermedad que es tremenda, desgraciadamente pasan cosas en este mundo increíble. Y entonces, él en su dolor va a escribir este libro que lo escribió para amigos. Después su bestseller se vendió por millones. Incluso más, el primer editor se lo rechazó. Dice, no, pues este libro, ¿quién lo va a leer? Se vendió por millones. Realmente es muy bueno, es bien interesante, que de repente uno tiene que entender. Entonces el tema de él comienza en el libro de que él era el rabino que alentaba a la gente y con la palabra, y esto, pero
pero se ve en una situación personal, ahora en carne propia, que le hace rever muchas cosas de su vida personal, de cómo ahora en una situación de angustia, de dolor, de cómo decirle a los otros hijos, la esposa, esto, aquello, lo otro, que tienen un hermanito o tenemos un hijo en esta condición, incluso con las demás personas. Pero ¿cómo, rabino, a usted le tocó esto? ¿Cómo yo que estoy predicando aquí me va a decir usted cómo puedo estar enfermo? ¿No? ¿Me entienden? Pero es muy bueno el libro, es muy bueno, muy bueno. Es un análisis muy bueno de su vida personal en la que se desnuda. Y al desnudarse, nos desnuda a nosotros, realmente. Porque una cosa es decir, bueno, va todo muy bien cuando tengo el oro de Egipto. ¿Sí? Como dicen algunos, el oro de Egipto. Estoy diciendo lo que este no. ¿Sí? Estoy tomando palabras de otros. ¿Ok? Pero cuando se me viene una situación como esta, ¿cómo hago para sobrellevarla? Más en la situación que tenía el de rabino, el que tenía que tener una postura, esto, aquello, lo otro, al que no se le podía ver triste. Viste que hay una canción que dice, también esa canción que dice, usted es tradicional en el judaísmo, no me pasa, escúchame, si el rabino canta, todos vamos a cantar, tra, la, la, la. Si el rabino ríe, todos vamos a reír, tra, la, la. Si el rabino baila, tra, y así sucesivamente. Si el rabino llora, nadie con él va a llorar, ¿me entiende? ¿Me entiende? Es cierto, es una canción. Yo cuando compra canciones de Israel, en alguna le va a parecer seguro esa canción. Si quiere, es cierto. Cuando está todo bien, todos bailamos, cantamos, reímos, tomamos y comemos. Y si el otro llora, que llore solito. ¿Me entiendes? Claro. Pero aunque parezca mentira, está puesto en una canción. Pero no es porque se quiere motivar eso, pero es una expresión folclórica de una realidad que vive la gente. Y entonces, aunque parezca mentira, con una canción que hace reír y todo el mundo así, trasunta una verdad que deja de duda a cualquiera, como diciendo, entonces, ¿me entiende? Y es cierto, a veces incluso en alguna cosa de esa o un chiste está encerrada la malla de la verdad. Y esa es la verdad. Entonces, es cierto. Y entonces él decía que él dice, a través de ese libro y otro, comenzó a dar conferencias por todo Estados Unidos y por todo el país, incluso en lugares donde no tenía nada que ver con el judaísmo ni con el cristianismo, eran lugares seculares donde él, como una persona erudita que sabe hablar con propiedad, con fundamento, con una buena dialéctica y un montón de cosas y con conocimiento de causa, podía transmitir a la luz de un conocimiento de la palabra y de Dios, podía comentar su experiencia y cómo que los demás puedan sobrellevar una situación. Y entonces, a raíz de todo eso, él dice que conocía mucha gente, ¿sí? Dice, y ahí me di cuenta, dice que me llevaban de un lugar a otro, un lugar a otro, un lugar a otro. Ahí me di cuenta que, por ejemplo, decía, bueno, mire, rabino, lo vamos a llevar, dice, a gente de mucho dinero. Siempre era así, se mantenía un nivel X. Entonces vamos a llevar a tal lugar donde vamos a hacer una cena muy rica, una comida muy rica, con determinadas personas prominentes. Perfecto. Entonces le invitaba a una casa, había 20 personas, a un salón rentado, otras 30, una cena, así permanentemente. Dice, y ahí dice, también me llevé la sorpresa. Él es la persona que está dando las conferencias. Entonces hay personas allí de todas las materias, de todos profesionistas de esto, aquello, lo otro, empresarios, de aquello, lo otro, pero él es un conocedor de su tema. Dice, entonces yo dije, tuve que luchar mucho con lo siguiente. Yo voy a un lugar donde me invitan a comer como son un montón que están invitados también, pero el invitado es él, en definitiva. Entonces dice, ahí me di cuenta de que las personas que están alrededor de la mesa me empiezan a contar. Dice, usted sabe que yo conozco una persona que es un erudito en aquello. Y él dice que, ¿sabía lo que yo le dije? Él también le pasa. ¿No? Entonces, y entonces, mientras sigue, dice el diálogo, yo pensaba, ¿qué es lo que hace que la gente actúe de tal manera? ¿Por qué me tiene que mostrar que él es conocedor de personas de gran conocimiento y a veces asociada con lo mío? Dice, y además, cuando la conversación seguía, ellos que tenían otras materias, otras profesiones,
hacían resaltar y terminaba la reunión que ellos sabían más que yo de lo mío. Si usted lee ese libro te va a llamar la atención, bien interesante, ¿no? Entonces empecé a estudiar, bueno, el libro un escrito, no sé, pero estudiar en las personalidades y todo. Entonces, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué digo esto? La palabra de Dios, cuando uno la estudia, que es sobrenatural, que me tiene que transformar en una experiencia sobrenatural, que me tiene que producir un fruto sobrenatural. Hay algo al principio, muchas veces, que nos pasa a nosotros, que nos hunde la soberbia. Por ejemplo, si viene alguien aquí hoy, ¿no? Y entonces dice, ay, usted sabe que el Señor me habló y me dijo, de hecho, que el Señor habla de muchas maneras. ¿Se acuerdan que yo dije que había varias maneras de que el Señor habla? Un día también la vamos a ver. Entonces, es bíblico, es bíblico. Entonces, si una persona viene aquí, de hecho que ha venido, se le cuenta por eso también. Yo a veces hablo con una persona, pero miro todo. Entonces, a veces capto, otra vez. Pero a veces de repente viene una persona y dice, sí, usted sabe que en tal congregación hubo una revelación y tuvieron un sueño y tal. Entonces usted de repente no tuvo nunca un sueño, una revelación, se siente disminuido. Pero en ese sentirse disminuido y el ego, usted va a fabricar la revelación y la imaginación y el sueño y lo que sea. Y eso es una cosa terrible. Porque Dios nos va a hablar cuando Él quiera, como Él quiera. Y hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno le dice una cosa, le dice otra. Mire, ¿cómo hay que tener cuidado? Ayer yo puedo escuchar y me dice, aprendí la televisión un rato. Entonces, ya dice, ay, ve televisión, un partido de fútbol, lo que está en la final, mañana, no sé qué hay, pero allá. ¿Me entiende? Y entonces, decía, reitero, Israel salió con el oro de Egipto. Puede haber estado sometido, pero Dios lo liberó y le dijo, llévatelo. Tampoco fue así, no le dijo, llévatelo. No, es otro, el matiz en el hebreo es otro. Pero no importa, salen con eso, ¿sí? Y la gente dice, no, qué malo, estos se salieron con el oro de Egipto, me va a venir el oro, los impíos para mí. Un ejemplo, ¿sí? Esa inversión de las cosas. Si realmente usted y yo estudiamos la palabra de Dios como la palabra de Dios dice, y que no hay sabiduría humana, ¿sí?, que haya conocido a Dios a través de la sabiduría humana, es un conocimiento sobrenatural. ¿Sí? ¿Por qué será que, no es cierto, que en primer lugar nos hunde cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿Sí? La soberbia y la vanidad. Y si no lo hacemos con nosotros, lo hacemos con otros. De repente usted, digo porque a mí me pasa tanto. Yo a algún lugar, entonces íbamos por toda Sudamérica, y no digo por toda Sudamérica, decía, ay, qué bueno, viajo a mí. La verdad que viajaba porque estaba en el ministerio lo contrataba, lo llamaban para que vas a distintos países y decía, ¿a quién mandaba? Mandé batería, qué sé yo, en serio, sí, no era porque yo era la maravilla andante del camino del Señor, ¿no? Pero permitía a Dios que yo fuese y aprendía mucho y creo que también enseñaba. Y entonces iba a algún lugar, y entonces llegaba a algún lugar donde yo tenía que dar unas charlas, o había seminarios distintos, y a mí me tocaban determinadas aulas o determinadas horas, así. Y entonces de eso le hicimos 17 años ese trabajo, 17 años sin parar. Y entonces llegaba a algún lugar, y usted es el misterio, ¿cómo le va, hermano? Usted sabe, ya de entrada, fúgate, el ego se me tenía que doblegar ahí. Usted sabe, no, el pastor es lo más grande en mi profecía y el rey. Y yo tenía que hablar de profecía. Iba a otro lugar y tenía que hablar, no sé, tal cosa, y justo siempre lo mandó. Y yo, ya me sentía disminuido, pero con gusano, y te hago el piso, bueno, acá saben todos. Un día me acuerdo, estaba en Chile, una conferencia grande, me tocaba una conferencia bien grande. Era larguísima, así, yo tenía que estar varias reuniones, 4 o 5 días. ¿Te acuerdas? Bueno, dije, bueno, yo me había preparado bien, pero eran temas de la historia de Israel, profecía, la antigüedad, el presente, el futuro, en función de ciertos temas, ¿sí? Cuando voy a la congregación gigante,
Había como 4.000, 5.000 personas, para mí era grande. Dije, bueno, no importaba, pero lo que me refiero es esto. Cómo Dios a uno le va, Dios siempre me respaldó casi siempre en todos lados, pero en todos lados, si yo no rendí, era culpa mía, pero no de Dios. Pero entonces yo a la iglesia, entonces había unas mesas, ¿no? Unas mesas. Y había libros. Entonces miro y me dice, ¿tú estos libros? Y digo, no los conozco. Bueno, estos libros, incluso hasta de profecía escrita por los hermanos de ahí, y a donde tenía que hablar sobre esos temas. Y el ego, ¿sabe dónde se me ponía a mí? Ahí sí que es cierto, yo sabía lo que Dios quería que yo dijera, porque también hablaba de esos temas, pero también la parte espiritual, la parte, ¿me entiendes? Obviamente, no solamente la histórica y todo. Y ahí es donde uno fue aprendiendo, pero ¿sabe qué? A través del sufrimiento. ¿Vio cuando dice que padeceremos sufrimiento? Es una de las cosas. Es decir, yo decía, bueno, a estos, con la historia de Israel y los temas que tengo preparados de profecías, y esto, aquello, de otro, supongo que no lo dije nunca, pero lo voy a haber dicho. Acá vamos a deslumbrar, a brillar, ¿no es cierto? Y cuando tengo, no mucho brillo, ¿no? Se me opacaba todo el interior mío cuando veía eso, ¿me entiendes? Entonces, volviendo, ¿me está siguiendo? Volviendo, como dice, a lo que es la palabra de Dios, no hay sabiduría humana que haya podido conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Y cuando hay conocimiento de Dios, no tiene por qué haber ni vanidad, ni soberbia, ni sentirse disminuido, porque lo que uno hace es transmitir la palabra de Dios. Uno transmite la palabra de Dios, sea el tema que sea, transmite la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace la obra. Miren, de repente yo cuando le dicen, ay, qué siervo tan simpático, la simpatía no la salva, ni a él ni a usted. Ah, qué siervo tan didáctico, lo didáctico no le salva. Ah, pero qué siervo tan ilustrativo, ¿cómo cuánta ilustración? La ilustración no le salva. ¿De acuerdo? Cuando uno hace eso, ¿de qué gana cuando usted dice, pero eso es muy serio? Hay gente que es seria y hay gente que se ríe, punto. Bien, cuando dice, ay, qué linda esta persona tan extrovertida, qué bonita, que el extrovertido es porque el introvertido, si alguien estudia al extrovertido, el introvertido tiene que ser un profesional en la materia, ¿sí? Porque si hay que extrovertido le cuenta tal cosa, no, el extrovertido le cuenta lo que quiere. ¿De acuerdo? Pero no porque le estoy diciendo la verdad. ¿Me entiende? Entonces uno tiene que analizar muchas cosas en la vida. Entonces a veces nos confundimos en todo, tenemos errores de interpretación de las cosas. Y uno de estos errores de interpretación es con lo que yo decía del principio de la palabra. La palabra de Dios, si uno conoce al Señor en esa forma sobrenatural, sabe que la palabra de Dios es cierta y que podemos padecer persecución, o padeceremos persecución en una medida o en la otra, en la que fuese, o padeceremos sufrimiento. Cuando yo le decía que andaba de aquí para Chicón, ¿sabe cuántas cosas nos pasaban también? Eran tremendas. Una de las cosas que nos pasaban siempre, no me pregunté por qué, pero a mí me tocó mucho eso, ¿no es cierto? Que uno iba a una congregación, a un seminario, a lugares que se rentaban para que haya conferencia, me llevaban en los viajes, me trasladaban de un lado al otro, tenía que estar escuchando la maravilla, ¿no es cierto? Cómo Dios obraba maravillas a través de los siervos de Dios en los lugares donde yo iba, ¿no es cierto? ¿Entiende? Era como lo decía del rabino este. Y entonces, a partir de ahí yo dije, sí. Como uno tiene que estar en la parte, no te creas ni que sabe, no te creas en el erudito, ¿me entiendes? Y de repente, para colmo, a veces me presentaban de una manera que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Porque, miren, una vez no me llamaron porque me pidieron el currículum. Ya tengo currículum. Dice, mire, póngame algo que impacte a la gente. Incluso tengo hasta las cartas. Un día se las voy a traer para que las vea, porque no las tiré. Las tengo. Póngale algo que impacte. Digo, entonces, ¿qué tema
tema, y bueno, vamos a hablar de este tema. No, póngame títulos, dice, pongan títulos que atraigan, que haga ancho. En serio. Bueno, le puse los títulos y le puse mi currículum y no me llamaron. Dice que no me llamaron. Pero no lo sigo. A mí me pasa. Otra vez, eso sí, pero esa me la dijo un amigo, esa fue peor. Me dice, no te podemos llevar porque tú no tienes credenciales. No tienes credenciales. Como no tengo credenciales, ¿no es cierto?, de un reconocimiento de la gente en distintos lugares, que dicen, no, si ya lo conocemos aquí, allá. Entonces, como uno no tiene credenciales, no te podemos llevar para los temas. Me pasó. Entonces uno dice, bárbaro. Qué bárbaro. Es un poco así. Pero ni me molesta. La verdad no me molesta, pero es un poco así lo que pasa. Uno ve muchas cosas. Y entonces ahí uno se da cuenta cuando usted ve las publicidades del mensaje de la palabra de Dios, ¿no? El lugar más grande, que son tantos en el cristianismo, en el judaísmo, en el catolicismo también. El reconocimiento vale más, no importa lo que haga, vale más la persona, ¿no es cierto? Si tiene ciertas credenciales que ameriten que la persona puede cumplir tal o cual función. Entonces siempre me llamó la atención lo que yo decía antes. No le voy a contar todo el final de la historia esta porque si no se van a dar cuenta quién lo dijo. Pero dice con Yeshua, ¿no? Salvando la distancia entre nosotros. Pero decía, dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Muchos predicadores en esa época podían ir con mucho estatus, incluso el rabino Pablo. Había algunos que, vio que decía, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefa, nosotros, no, Apolo no es superior a Pablo. Y Cefa no es superior, ¿me entiende? Y otra vez esa controversia y lucha para sopesar, ¿me entiende? Eso pasaba. Y cuando estaba Yeshua también había otros predicadores que andaban de aquí para allí. Cuando no se le conocía como el Mesías, sino como un predicador que iba con un poder sobrenatural. ¿Sí? Y sin embargo, cuando dice que comenzó a predicar ciertas cosas, mira a los 12 discípulos porque se le habían ido casi los 70. Y los discípulos estaban allá al lado y dice, ustedes también me van a abandonar, le dice. Porque, ¿me entiende? Porque lo que él predicaba era casi sin atractivo, era muy dura a veces ciertas cosas, muy duras. Por ejemplo, si por ejemplo Yeshua está aquí, y nosotros somos los discípulos, y vemos 5.000 personas que se alimentan de una forma sobrenatural, ¿sí? Decimos, Señor, acá están los romanos y está Herodes. Con estos 5.000 vamos, bueno, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Pero con estos 4.000 y 5.000 judíos y gentiles, que representan judíos y gentiles, con estos 5.000 sin mujeres y niños, podemos reclutar mucho más, ¿sí? Esto da testimonio rápido de que aquí hay poder, ¿sí? Y entonces los discípulos estaban enloquecidos. Entonces viene Yeshua y le dice, vámonos, porque esto viene por los panes y por los peces. Pero Señor, tenemos el terreno preparado para florecer. Tenemos el terreno preparado para derrocar a Herodes con 4.000, 5.000, más todo lo que podamos conseguir con este poder. Dice, no, ellos vienen por los panes y por los peces. Dice, no tienen espíritu de Dios. Pero dice, miren las manifestaciones, los gritos, los aleluya. Eso lo están viendo ustedes, pero es externo. No dice, esto lo estoy inventando yo, pero los gritos y aleluya. Pero imagínense, la gente comiendo, ¡ay, bravo el rabino, el poder! ¡Qué milagroso! ¡Qué hacedor de maravilla! ¡Qué esto! Señor, te estás reconociendo con el poder. ¿Sí?
pasara eso, ¿no es cierto?, alguna cosa que deslumbre, supongamos que fuera de Dios, está perfecto, que deslumbre y la gente dice, qué maravilla, ¿no es cierto? Pero hoy, por ejemplo, si pasara eso, nadie se atrevería a decir, como Yeshua dice, no, aquí, vámonos, porque esta gente viene por los panes y por los peces, pero tiene esa búsqueda interna de las cosas espirituales. ¿Y qué? Les tiró el argumento por tierra. Pero Señor, mira que estamos mirando, lo están viendo mal. Mira que estamos mirando y están viendo mal. Y si usted se fija en ambos pasajes, sobre todo en uno y en el otro también, pero sobre todo en uno, el otro es como consecuencia de uno. A partir de allí, si usted sigue la historia, a partir de allí, Yeshua cambió totalmente el mensaje. A partir de allí, vamos a Jerusalén, vamos al sacrificio, me espera la muerte y el que me quiere seguir de tal manera, ¡fum! Incluso más. Ya cuando terminamos, ¿vieron? Es una cosa interesante. Vieron que cuando termina 4 y 5 mil los alimentos, se van a una barca y hay una pelea entre los discípulos. Quiere decir que los milagros que hizo el Señor, no les sirvió de mucho, porque enseguida comienzan con una disputa de quién tenía que hacer esto, quién tenía que hacer lo otro, pero a nivel de discípulos, de compañeros, ¿no? Y entonces viene Yeshua y le dice, ¿por qué estáis disputando? Cuando entra en el barco, dice, ¿por qué estáis disputando? Dice, porque nos olvidamos de traer el pan, etc. ¿Okay? Dice, ustedes están disputando porque no entendieron lo que significó la multiplicación. Veo que dice, cuando se multiplicó tanto, ¿cuánto sobró? Sobró esto. Cuando pasó tal cosa, ¿cuánto sobró? Tanto. ¿Okay? No importa la cantidad, que sea impresionante, pero no importa. Y entonces dice, ustedes no entendieron. ¿Está siguiendo? Bien. Se va. Y él no lo explica. Tráigase un cachito a los atrás. Anteriormente le dijeron, Señor, este es el momento para que te nombre. Según ellos, en ese momento entendían todo. Y ellos les dicen, usted no entiende, porque esta gente está en algarabía, pero es externo, no es una conversión, ¿sí? Ahí ellos sabían más que el Señor, ¿sí? Cuando entran en el barco, que están discutiendo, y cuando los ven discutir, que no hay, y que se produce como consecuencia de no tener una transformación los discípulos, les dice, ustedes no entendieron. ¿Qué les está queriendo decir? Aquí ustedes se suponían que estaban sabiendo más que yo, y que el equivocado era yo, ¿sí? Ahora, esto que les pasa es porque aquí no entendieron nada. A veces el que más mira menos ve. Y estos discípulos del Señor miraban, pero miraban de una forma externa, aún siendo discípulos del Señor, pero tenían que ser enseñados, tenían que ser reprendidos, tenían que ser corregidos e instruidos en justicia para que pudiesen más adelante predicar para salvar a otros. Por eso la palabra de Dios, cuando fue transmitida en el Sinaí, fue una cosa que deslumbró, maravilló, con truenos, relámpagos y manifestaciones de santidad pedidas de parte del Señor como obediencia para el pueblo, ¿sí? Y aún así, ¿no es cierto? En su momento, cuando Moisés baja, tiene que romper las tablas de la ley, porque en el interín, que fueron muy poquito tiempo, y el pueblo no pudo responder con obediencia. Y aún viendo milagros y maravillas. Por eso es que eso lleva su tiempo, por eso es que uno tiene que tener mucha madurez, mucha sabiduría de lo alto, mucho sometimiento del ego, y es la humildad lo que tiene y la mansedumbre lo que tiene que aflorar en el Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida y la misericordia, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por el poder de salvación que viene de lo alto a través de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Te damos gracias, Señor, porque la palabra que viene, Señor, de un poder sobrenatural en la que nos transforma y la que poco a poco nos va
Señor, instruyendo, nos va dando la sabiduría, el conocimiento viene de lo alto y que tiene que transformar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos evocar, Señor, y ver el momento de la entrega de tu palabra en el monte junto con Moisés, Señor, y queremos nosotros también recibir esa palabra viva en nuestro corazón y recibir la palabra viva que eres tú. Bendito y alabado sea tu nombre. Que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser instruidos en justicia, Señor, para poder transmitir tu palabra, predicar, Señor, y enseñar con el ejemplo y también con el testimonio y el conocimiento de tu palabra. Que podamos, Señor, utilizar tu palabra para redarguir, para reprender y para ser corregidos también nosotros mismos. Y que podamos seguir adelante sabiendo que tú estás como poderoso gigante llevándonos en el hueco de tu mano en medio de tribulaciones y de aflicciones que muchas veces nos toca vivir. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que podamos recibir la bendición de lo alto, Señor, que podamos recibir la enseñanza de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y ser fortalecidos en nuestro espíritu. Bendito y alabado sea tu nombre, y que podamos dejar todas las cosas, Señor, que a ti te desagradan, y podamos caminar, Señor, en senda de justicia por amor de tu nombre. Bendice a mis hermanos, mis hermanas y sus familias, los que estamos aquí, los que no han podido venir, y haya bendición de lo alto, crecimiento y madurez en todos y en cada uno, Señor, y que tú nos puedas mostrar tus milagros y tus maravillas. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos en la semana que se ha de iniciar, y que podamos ser bendecidos en el sustento, en el pan de cada día, que podamos ser bendecidos en el trabajo, Señor, y en la prosperidad que viene de lo alto, que podamos ser bendecidos en crecimiento físico y en crecimiento espiritual, que podamos sentir la cobertura de lo alto, Señor, guardándonos tú de todo mal y de todo peligro, y que podamos ver cómo tú nos abres puertas de bendición, Señor, y de abundancia de tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.